¿no? Cualquier duda siempre me la pueden hacer. Recuerden que tienen que revisar el aula virtual para ver los apuntes, empezar a grabar la sesión y, bueno, cualquier duda que puedan tener, algo que no comprendan, me lo van preguntando, me lo van haciendo presente. Hoy día vamos a continuar estudiando los contenidos que hemos estudiado hasta ahora de derecho indígena. ¿Y se recuerdan algo de lo que conversamos ayer? ¿Ven el PPT? Sí se ve, profe. ¿Se ve completo? ¿El PPT no se ve cortado? No. Ya, listo, estamos bien. Les preguntaba si se acordaban de algo de lo que conversamos ayer. Nosotros ayer conversamos de forma muy general sobre derecho indígena. Yo les hice algunas menciones, les mencioné algunas sentencias, que de hecho les voy a dar los roles en la siguiente clase para por si alguien los quiere revisar. Y hoy día vamos a continuar estudiando derecho indígena y específicamente yo quería darle al principio, por lo menos de la asignatura, un vuelco distinto a lo que he hecho en semestres anteriores en cuanto a hablar desde el principio lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas y el estado de reconocimiento de nuestra actual constitución. Y ayer nosotros conversamos sobre esto. ¿Se acuerdan si nuestra constitución reconoce a los pueblos indígenas actualmente? Usted nos había dicho que no los reconocían, que era una de las pocas constituciones, o creo que la única de Latinoamérica que no en ninguno de sus puntos lo reconocía. Ya, bien. No me aparece con quién estoy hablando, pero sí, muy bien. Muy bien lo que me respondió. En efecto, nuestra constitución no lo reconoce y en efecto es la única constitución en Latinoamérica que no lo hace, en ningún nivel. Entonces, nosotros conversábamos ayer que el reconocimiento a los pueblos originarios, a las primeras naciones, ¿dónde lo hacemos en Chile? En la ley indígena. En la ley indígena, ¿verdad? ¿Y se recuerdan cuántos pueblos reconoce la ley indígena? 9, creo, ¿no? 9 y desde el año pasado 10, porque se incorporó el pueblo chango. Entonces sí, 9 actualmente se reconocen en la ley indígena y se incorpora el pueblo chango, serían 10. Ya, entonces este sería el estado de reconocimiento que nosotros tenemos actualmente en nuestra constitución, es decir, no tenemos una mención expresa a cuáles son nuestras primeras naciones, cuáles son nuestros pueblos originarios, ni tenemos ningún tipo de regulación especial dentro de nuestra constitución. ¿Por qué es esto importante? Yo les mencionaba las constituciones y se los pongo de todas maneras porque es importante que lo conozcan. Yo no espero, para que tengan claridad sobre esto, yo no espero que ustedes conozcan todas las constituciones, ni tampoco les voy a preguntar, por ejemplo, no sé, cómo Argentina reconoce a sus pueblos indígenas, pero sí quiero que sepan que somos la única constitución que no lo hace y me gustaría también que conozcan cuáles son los puntos en los cuales nosotros podemos reconocer o hacer este reconocimiento a los pueblos indígenas, que puede ser en diferentes niveles en las distintas constituciones. Yo ayer les mencionaba que los puntos donde, y que en general nosotros podemos reconocer dentro de una constitución para hacer este reconocimiento a los pueblos originarios, puede ser reconocerlos como tales, como pueblos, que tiene una importancia, porque recordemos que nuestro, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros no reconocemos a los pueblos indígenas en la Constitución, lo hacemos exclusivamente en la ley indígena, como bien estábamos conversando ahora, pero no lo hacemos como pueblo. ¿Se recuerdan en derecho internacional? Puede que lo hayan visto ustedes. ¿Por qué es importante reconocer a un grupo humano como pueblo? ¿Recuerdan cuál es la importancia? Tiene que ver con el principio de la autodeterminación de los pueblos, tiene que ver también con ciertos grados de autonomía. Es un concepto muy importante cuando yo reconozco a un grupo humano como pueblo, es decir, como pueblos indígenas, en cuanto a los derechos que esto implica y al reconocimiento que yo le doy a este como una nación independiente, ¿no? O una nación con ciertos grados de autonomía, porque esa es la discusión que se da. Y esa discusión, cuando se ha discutido el reconocimiento a los pueblos indígenas, uno de los principales puntos a discutir, incluso cuando se discutió la ley indígena, era reconocerles como pueblos en cuanto a la ignorancia que tienen quienes estaban tramitando
ley indígena y eventualmente el reconocimiento, era pensar de que esto significaba que los pueblos originarios ya no iban a ser parte de la nación o que se iban a dividir de alguna manera. Otro punto importante a reconocer en cualquier constitución, si vamos a hacer un reconocimiento a los pueblos originarios, es la diversidad cultural, que nosotros conversábamos algo ayer, y en cuanto a dentro de un mismo territorio, nosotros reconocer que tenemos diversas culturas habitando ese mismo territorio. A tierras y territorio, que es otro concepto importante y que nosotros exclusivamente hacemos un reconocimiento a tierras indígenas, haciendo una distinción entre tierras y territorios en la ley indígena, que no incluye un concepto o un reconocimiento del dominio colectivo que tienen las primeras naciones, los pueblos originarios, y donde incluso en la ley indígena se crean nuevas instituciones que no respetan, y nuevas organizaciones que no respetan las organizaciones tradicionales de nuestros pueblos originarios, o de los pueblos originarios chilenos, como por ejemplo se generan las comunidades indígenas en virtud de la ley indígena, las asociaciones indígenas en virtud de la ley indígena, que nada tienen que ver con los usos y tradiciones de los pueblos originarios, que esa es una discusión también importante. Y otro punto importante es que nuestra ley no reconoce como territorio, en cuanto cuando nosotros hablamos de territorio, y nosotros conversábamos ayer el concepto de territorio para las primeras naciones, para los pueblos originarios, tiene que ver no solamente con el espacio físico, el bien inmueble en el cual yo puedo construir, sino que yo les decía que incluía todos los recursos, elementos de la naturaleza que se encuentran en ese territorio. Esto puede incluir cobre, etcétera, agua, como así también el espacio aéreo, y yo les mencionaba un caso de el aeropuerto de Temuco, como un ejemplo. Entonces, por eso nuestra legislación se preocupa mucho de no hablar de territorios indígenas y de hablar de tierras indígenas. Esta distinción entre tierra y territorio no lo encontramos en el convenio 169 de la OIT, que es como el referente que nosotros tenemos a nivel internacional de regulación de derecho indígena, donde no hace la distinción y me habla indistintamente de tierras y territorio, y lo mismo ocurre en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, también de carácter internacional. No se hace esta distinción que nosotros hacemos en nuestra legislación y que, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro que yo les acompaño, es uno de los elementos a reconocer en distintas constituciones latinoamericanas, en este caso como las que estamos viendo, la de Argentina, la de Bolivia, reconocen tierras y territorios, la de Colombia, la de Ecuador, ¿no? La de México, podemos seguir si vamos más allá en los cuatro. Otro punto importante a determinar y a reconocer cuando nosotros hablamos de pueblos originarios es el acceso a los recursos naturales, y en esto podemos hacer una distinción si nosotros queremos hablar de ellos como recursos naturales o como elementos de la naturaleza, independiente de finalmente cuál es el modelo que nosotros seguimos a la hora de determinar esto. También es importante reconocerlos, y estados que quizá no tienen amplios grados de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, reconocen, como por ejemplo Argentina o Brasil, que fíjense que no reconocen muchos niveles, sí reconoce tierras y territorios indígenas, y sí reconoce este acceso a los recursos naturales, y tiene que ver también con lo regulado en el convenio 169 de la OIT, para quienes tuvieron el ramo y bueno, para quienes no lo tuvieron, en cuanto uno de los elementos centrales del preámbulo del convenio 169 de la OIT es que lo que busca es que, una de las cosas que busca es que los pueblos indígenas, las primeras naciones, tengan su propia administración y el propio acceso a el desarrollo económico. Ese es uno de los puntos importantes del convenio 169, que también lo hemos consagrado como uno de los puntos importantes a reconocer en una constitución. Otro punto es el derecho de la libre determinación, y este principio de la autoidentificación como parte de este pueblo originario, como así también el derecho a autodeterminarse en cuanto a las decisiones políticas, sociales que toma este pueblo, esta primera nación. Esto es de forma muy general. Si bien ustedes tienen que haber visto la idea de lo que era el derecho a la libre determinación, probablemente cuando estudiaron derecho internacional público, quizás se lo deben haber mencionado. En cuanto también al reconocimiento de idiomas y lenguas indígenas, también es otro punto que debiera ser reconocido en la Constitución. ¿Ustedes saben si en Chile nosotros reconocemos idiomas y lenguas indígenas, o si tenemos alguna forma de manifestación, o que nosotros busquemos mantener en el tiempo las lenguas indígenas? Y que se relaciona un poquito con este punto igual, que es educación bilingüe.
Sé que en algunos colegios de aquí de la región de Tarapacá se enseña la lengua aymara. La lengua aymara, ¿verdad? Y en la universidad también tenemos la carrera Ah, de no sabía ese dato. educación, sí, lo tenemos también. Y en los servicios públicos, fíjate cuando van al registro civil, creo que en el hospital, no estoy segura, pero sé que en algunos hospitales también hay, y lo hacen con la lengua del pueblo originario que mayor proporción tiene en ese territorio, en este caso el pueblo aymara. Entonces, si En el vemos una consultorio de consagración, auspicio, ¿cómo? en el consultorio de auspicio me fijé la otra vez que tenían también las traducciones en lengua aymara. Mire, yo, bueno, eso es, todo son decisiones y políticas públicas, uno puede hacer muchas críticas, pero eso es por lo menos alguna forma de buscar la continuación y también de respetar a quienes son aymarablantes y mantenerlo en el tiempo. Mediante vayamos avanzando en Chile, vamos encontrando diferentes manifestaciones de distintos pueblos en distintos servicios públicos. Ahora, esto lo encontramos todo a nivel legal, a nivel reglamentario, pero no obedece a una política pública instaurada en una constitución. Y ese es el punto importante a que esté consagrado en la constitución, ¿no? Porque, y otros también cuando se hablaba de todo este proceso de modificación constitucional, no basta con que yo redacte la constitución para que se solucionen todos los conflictos o para que yo efectivamente reconozca a los pueblos indígenas. Pero yo estuve escuchando algunos seminarios donde hablaban representantes de distintas primeras naciones chilenas y decían que el punto importante de que nosotros hagamos este reconocimiento, ojalá en todos los niveles o en la mayor cantidad de los niveles que ya aparecen, ¿no? Va a ser la base sobre la cual nosotros podemos construir futuras políticas públicas y que éstas no queden a la voluntad de quien esté al mando en ese momento, ¿no? Porque finalmente va a estar consagrado en esta carta fundamental que es la base sobre la cual nosotros construimos este nuevo Estado. Es la idea, o finalmente lo que siempre se ha buscado por parte de las primeras naciones chilenas, que es la generación del nuevo trato, ¿no? El cambio de cómo hemos trabajado hasta este punto, cómo hemos reconocido o desconocido a los pueblos indígenas. Y me pareció muy interesante cómo lo proponían los representantes de diversos pueblos cuando lo debatían, ¿no? Porque era importante generar este reconocimiento constitucional, porque era importante hacerlo en este proceso de modificación constitucional que nosotros estamos viviendo ahora y que probablemente vamos a vivir unos 2 o 3 años más. Otro punto importante, bueno, que ya lo vimos, entre comillas, la educación bilingüe, que también hay algunos colegios donde, y como yo les mencionaba, también está la carrera en esta universidad y en otras universidades donde se genera la educación bilingüe, que incluye la lengua indígena que mayoritariamente se encuentra en ese territorio. La participación política también es otro punto importante y esto tiene que ver y se debatió mucho y se conversó mucho en el tema de los escaños reservados, porque había quienes manifestaban, cuando se estaban determinando los escaños reservados en este proceso constituyente, que los pueblos y las primeras naciones indígenas iban a estar representadas en este proceso constituyente si participaban de forma general en la elección tal como están todos los demás constituyentes y si mediante votación eran escogidos representantes de las primeras naciones, que por qué teníamos que generar escaños reservados, ¿no? Si bien todo el tema de los escaños reservados fue muy discutido, como yo se los mencionaba ayer, incluso por los mismos pueblos indígenas, por quienes estaban argumentando que debían existir los escaños reservados, se hablaba de esta idea de la participación política y que teníamos que tener por lo menos un porcentaje seguro de representantes de pueblos originarios en esta constituyente, a fin de que este nuevo texto por lo menos tenga una participación activa de los pueblos originarios, cosa que nunca ha ocurrido en nuestra historia. Entonces ya en ese punto era un gran avance el que se pudieran configurar escaños reservados, independiente de todas las discusiones que se dieron en su momento, para bien o para mal. Entonces ahí nosotros ya vemos un gran avance en este proceso. Y que más todavía, si ustedes no creo que hayan revisado cómo va a ser el proceso de los escaños reservados, pero también va a incluir la paridad. Entonces eso también, y eso les recuerdo, si bien, no sé si lo saben, ¿no? Pero este proceso constituyente chileno, el hecho que sea paritario, bueno, y de hecho que incluya también escaños reservados, lo hace único en el mundo, ¿no? Sobre todo en cuanto a la paridad. Y reconocimiento al derecho consuetudinario, que era lo que conversábamos ayer de forma general cuando hablábamos de costumbre, y que yo les decía que específicamente en derecho indígena es muy llamativo la forma en que nosotros entendemos la costumbre, cómo esta opera,
y cómo es reconocida por el sistema, porque yo les decía que en derecho indígena nosotros tenemos la normativa, ¿no? Lo que está regulado en la ley, objetivamente, y tenemos por otro lado la generación de este derecho propio, el derecho consuetudinario, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero que no significa que sea un derecho estático, porque así como subsisten los pueblos originarios, también van evolucionando en su generación del derecho, porque ese es otro punto importante, porque años atrás, le estoy hablando de 1957, más o menos 59, cuando se generó el primer convenio que regulaba a los que buscaba regular a los trabajadores indígenas, que era el convenio 107 de la OIT, esta idea lo que hacía era venir a integrar a los pueblos indígenas en una noción mayor, que era de, por ejemplo, en nuestro caso, la nación chilena, ¿no? Y con ningún reconocimiento al derecho consuetudinario, porque ¿qué es lo que hacía el 107? Este convenio contenía la idea de que los pueblos indígenas estaban destinados a desaparecer en el fenómeno de la modernidad. A esta altura, ya en 1989, y por eso se generó la necesidad de crear el convenio 109 de la OIT, se entendió que así como todos evolucionamos, los pueblos originarios se mantienen en el tiempo, pero no se mantienen estáticos, siguen evolucionando y siguen generando nuevos derechos. Y por eso es tan importante el reconocimiento al derecho consuetudinario, que aquí nosotros podemos ver que está reconocido por la Constitución de Bolivia, está reconocido por Colombia, por Ecuador, que son las constituciones más avanzadas en sí mismas en cuanto a reconocimiento. México también está grandes avances en reconocimiento a pueblos originarios, Nicaragua, y también lo hemos reconocido por Paraguay y por Venezuela, ¿no? Y bueno, Chile, que ustedes ya saben y lo comentamos ayer, que no reconoce en ninguno de estos niveles. Entonces, de forma general, nosotros hemos conversado cómo se da esta discusión, por lo menos a nivel latinoamericano. Vimos cuáles son los puntos interesantes a reconocer. Y otro punto que les voy a adelantar hoy día es, en cuanto a este reconocimiento de los pueblos indígenas, es en cuanto al territorio. ¿Se recuerdan lo que yo dije o lo que conversábamos ayer con respecto al territorio? ¿Cómo conciben las primeras naciones el territorio o la propiedad sobre el territorio? ¿Se recuerdan? O si no lo recuerdan, ¿cómo les han enseñado hasta ahora qué es la propiedad privada? Si ustedes son dueños de algo. Por los títulos de dominio. Por los títulos de dominio que yo tengo, y esos títulos de dominio suelen ser de carácter individual, ¿verdad? Ya, individual. Muy bien. ¿Cómo se concibe, y esto es solamente previo porque lo vamos a seguir revisando durante el semestre, en general para los pueblos originarios, para las primeras naciones, no solo en Chile, sino en general todas las primeras naciones tienen un concepto diverso de propiedad, donde hay una propiedad de carácter colectiva y no de carácter de propiedad individual. Entonces, eso viene a conflictuar el sistema que nosotros tenemos consagrado actualmente y que está reconocido en nuestra Constitución, incluso garantizado dentro de las garantías más fundamentales de nuestra Constitución, que es la propiedad, y la propiedad que se encuentra ahí consagrada en el artículo 19, número 23 y 24, es una propiedad de carácter individual. ¿Cuál es el problema principal de esta regulación? No que se regule la propiedad de forma privada, eso está bien. El problema es que no hay ninguna excepción, no incluye ningún reconocimiento a estos casos de propiedad colectiva. No lo hace. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alegar este reconocimiento a la propiedad colectiva que ejercen los pueblos indígenas y que lo han hecho desde antes que existiera el Estado chileno, cuando nuestra Constitución no tiene un artículo gigante en el 19, número 24, donde reconoce muchos tipos de propiedad, reconoce la propiedad sobre cosas que no tienen una presencia física, es decir, la propiedad sobre derechos, reconoce la propiedad sobre el derecho al agua, reconoce la propiedad que tenemos sobre determinadas concesiones, etcétera. Un artículo gigante que aún así no incluye este reconocimiento a la propiedad colectiva indígena, que en efecto se ejerce en el norte de Chile, en el sur de Chile y en el centro de Chile. Esto genera un conflicto entonces entre este derecho normado que nosotros tenemos en la Constitución y el derecho consuetudinario y las prácticas y usos que en efecto siguen realizando los pueblos indígenas.
Y con mayor razón, y tiene mucho que ver con lo que me decías recién, con respecto a los títulos. También nosotros no solamente hacemos un reconocimiento de la propiedad privada en todos sus niveles, sino que además es sumamente importante el que nosotros contemos con títulos que prueben esta propiedad, ¿no? ¿Qué sucede si yo, y esto pasa especialmente acá en el norte de Chile, con el acceso al agua? ¿Qué pasa si yo soy miembro de un determinado pueblo originario y me encuentro viviendo en territorio indígena y por toda la historia, es decir, todas las ramas de mi familia han vivido en ese territorio y siempre han hecho uso de una determinada fuente de agua, pero no la tengo reglamentada, no tengo ningún título al respecto, porque siempre lo he ocupado y lo he ocupado con consentimiento de toda mi comunidad, de todo mi grupo, del pueblo en el que yo vivo? ¿Qué pasa si yo a ese grupo le trato de exigir que opere de acuerdo a lo reglamentado en el Código de Aguas que nosotros tenemos desde el año 1981, creo, o de la Constitución? ¿Estaríamos obedeciendo a los imperativos, sí, perfecto, del convenio 169 de la OIT, por ejemplo? ¿Estaríamos respetando la diferencia y la especial situación en la que se encuentran las primeras naciones? ¿Creen ustedes, si yo les dijera que a esa persona que se encuentra viviendo en territorio, que siempre ha vivido en territorio y ha ocupado esta agua sin tener título, y le trato de imponer un título inscrito que inscribió un tercero que probablemente lo inscribió, no sé, en el año 1993? ¿Sería válido jurídicamente para ustedes? ¿Qué creen? Yo creo que no, porque de cierta forma se están transgrediendo los derechos de la comunidad indígena que reside en ese lugar, como solamente por no tener un título escrito, como que están desconociendo el hecho de que casi ancestralmente ha vivido su familia y su ascendencia ahí en ese lugar. Entonces igual es un poco inconcebible que solo una persona por tener un papel escrito, firmado, timbrado, visado en notario, donde sea, llegue y pueda como apropiarse de ello y retirar a la gente que vivió por años ahí. Muy bien, pues yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es una discusión que se está dando mucho acá en Tarapacá, porque, bueno, el Código de Aguas de 1981 incluye una disposición transitoria, que es el artículo 2 transitorio, que permite que uno pueda registrar estos usos que nosotros podríamos haber hecho en el tiempo, y que por alguna razón no se encontraban registrados a la generación del nuevo Código de Aguas de 1981. El problema es que la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, porque ustedes saben que nosotros tenemos acceso al agua mediante napas, es decir, si bien el agua circula libremente en algunos lugares visiblemente, en general el agua que nosotros consumimos y que ocupamos para vivir es agua de napa, es decir, agua subterránea. Y desde el año 2009, la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, es decir, la que alimenta tanto los territorios indígenas como los territorios urbanos, se encuentra cerrada, es decir, a los pueblos indígenas que por alguna razón al año 2009 no habían reglamentado, no habían regulado en virtud del artículo 2 transitorio, no tienen cómo en este momento registrar ese uso. Y algunos podrían decir, nosotros decidimos voluntariamente no registrar porque nosotros no reconocemos la autoridad del Estado de Chile para reconocer este uso y costumbre. ¿Cuál es el problema? Y por eso doy este ejemplo concreto para que lo comprendan. En virtud del convenio 169, cuando un Estado toma una decisión que implique necesariamente que un pueblo originario deba moverse de un territorio indígena hacia otro territorio, debe contar necesariamente con el consentimiento de ese pueblo originario. Si nosotros eventualmente empezáramos a controlar el uso de agua de esa comunidad, de ese grupo, por parte de los privados que tenían títulos sobre esa agua, y yo no les permito acceso al agua, lo que en realidad va a ocurrir es que esa gente que se mantiene en territorio va a tener que moverse desde el territorio indígena a probablemente un territorio urbano, porque ya no va a tener acceso al agua para poder continuar con sus usos y costumbres. Esto en virtud del convenio 169, es decir, estos derechos que yo les digo, donde se exige que exista el consentimiento, implica que el Estado de Chile va a tener que tomar alguna decisión para que el pueblo originario o decida prestar su consentimiento para moverse a otro lugar, o va a tener que finalmente reconocer los usos que se hacen de esa agua por parte del pueblo indígena. Por eso es que es una discusión muy interesante, es una discusión que tiene mucho que ver con este reconocimiento constitucional,
porque también se relaciona no solamente con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Constitución, sino también cómo nosotros regulamos el agua en Chile, porque en el caso de los pueblos del norte de Chile, específicamente del pueblo aymara y del pueblo quechua, bueno, y también de los Licanantay, es fundamental el acceso al agua, es fundamental este elemento de la naturaleza, más allá de verlo como un elemento explotable, como lo ve nuestro Código de Aguas actualmente, ¿no? Que yo les decía que nosotros vemos la propiedad privada en el territorio indígena, bueno, y en general también en ese territorio, tanto vemos el territorio, el terreno sobre el que construimos, y también se divide de esto el elemento agua, y así también cualquier otro elemento de la naturaleza que pudiera ser explotable en dicho terreno. Eso es muy extraño para otras legislaciones distintas de la chilena, y esto existe en Chile desde más o menos del año 1980-1981, que es desde cuando nosotros tenemos esta Constitución y desde cuando se creó el Código de Aguas. Y les comento que el Código de Aguas, ustedes ahora creo que tienen derecho de agua, ¿no? ¿En este semestre? El ¿Dentro de la mención? ¿El siguiente tienen derecho de agua? Sí. Ya, derecho de agua, entonces, claro, hay cosas que quizás no conocen, les estoy adelantando, pero el Código de Aguas existe desde el año 1981, les he mencionado algunas cosas de cómo se entiende el agua en el Código de Aguas, y existe una modificación al actual Código de Aguas que se encuentra en tramitación hace hartos años en el Congreso, y con todo este movimiento que se generó en octubre del 2019 para la generación de la nueva Constitución, se encuentra congelado. Entonces nosotros, este nuevo Código de Aguas todavía está en tramitación, y una de las grandes discusiones, y ahí participé yo con algunos pueblos de aquí del norte de Chile, es que nuevamente no se incluye una excepción especial o alguna cápita especial para los pueblos indígenas, sino que se les incluye dentro de la masa total, ¿no? Entonces, no se hace ningún reconocimiento o especial situación de los pueblos indígenas, y de esa manera nuevamente estaríamos desobedeciendo el marco normativo internacional que tenemos regulado en virtud del Convenio 169, ¿no? Que es donde nosotros tenemos que reconocer esta especial situación. Independiente, y esto sin siquiera hablar de la deuda histórica, sino exclusivamente el reconocer este acceso al desarrollo que tienen los mismos pueblos indígenas. Eso tampoco está reconocido en esta modificación. Entonces, dependiendo de cuál sea la resultante de una nueva Constitución para Chile, probablemente o van a continuar la tramitación de ese Código de Agua o se va a generar un nuevo Código de Agua, probablemente. Y por eso es importante que estas ideas sean consagradas en la Constitución, y no en un código, y no en una ley, y no en un reglamento, porque es muy fácilmente modificable por la voluntad política de quien esté a cargo, ¿no? No es que sea extremadamente fácil, pero es mucho más fácil que modificar la Constitución, porque ustedes vivieron todo el proceso de octubre del 2019, sea como lo hayan vivido, ¿no? Es decir, o manifestándose, o estando en contra, todos tenemos diferentes opciones. ¿Se recuerdan si nosotros podíamos modificar la Constitución e incluía un capítulo que permitía su modificación? La Constitución del 80, o sea, ¿ustedes saben si incluye un capítulo que permita que sea modificada o eliminada? Si no saben, me pueden decir no sea. No estoy segura si se contempla en uno de los capítulos algo sobre la Asamblea Constituyente. Aparentemente no, no estoy segura en realidad. No, no se incluía, no se incluye. En la Constitución hubo que hacer, por eso es que se generó todo este acuerdo, toda la discusión que hubo en algún momento, es porque la Constitución que nosotros teníamos no incluía un capítulo que permitiera el fin de esta Constitución, mediante asamblea constituyente, nada, ¿no? Esto tuvo que hacerse y tuvo que incorporarse y tuvo que generarse toda una votación en el Congreso para autorizar por esta vez la modificación constitucional. Entonces, fue toda una discusión que se dio en su momento para que vean lo importante entonces de cómo nosotros redactamos una nueva constitución. De pronto esta nueva constitución va a incluir un capítulo que sí va a permitir su modificación posterior mediante una asamblea constituyente, ¿no? Para que vayamos reconociendo el Estado, o por qué es tan importante la Constitución, o por qué quienes abogábamos por su cambio insistíamos tanto en su modificación, o por qué es tan importante para la generación de
aquellos puntos o aquellas cosas que son relevantes que quizás no están consagradas hoy en día. Por eso es que es tan importante. Y por eso no basta con modificar una ley o modificar los reglamentos. Y con respecto a lo que les mencionaba de la propiedad indígena como propiedad colectiva en los distintos niveles, es decir, esta distinta noción de la propiedad que tienen los pueblos originarios, que es diversa del concepto que nosotros manejamos como propiedad individual mediante título, todo esto se encuentra regulado, o nosotros entendemos que se manifiesta a través del derecho consuetudinario y puede ser exigido ante tribunales de justicia, y uno tiene que presentar antecedentes de esta propiedad colectiva, uno tiene que presentar antecedentes de esta comunidad, de este pueblo que se encuentra en un lugar determinado, a fin de poder discutir o disputar contra un título inscrito. Hay varios casos donde esto ha sido reconocido por la Corte de Apelaciones de acá de Iquique, y que ha sido reconocido también por la Corte Suprema, o ha sido afirmado por la Corte Suprema. Y un caso que yo les mencionaba ayer, el más importante, diría yo, de esta corte en particular, es el caso de Chumbisunmagama. Por si alguien lo quiere buscar, ¿no? Porque es un caso muy relevante y muy interesante con respecto al reconocimiento, pero este sería un reconocimiento que hace el tribunal, porque no tenemos todavía una constitución que reconozca esta propiedad especial, ni tenemos ni siquiera en la ley tampoco hace un reconocimiento de esta propiedad especial, sino que lo que hace la ley indígena es hacer un registro de tierras indígenas, donde registra quiénes son titulares indígenas de determinados territorios, y también cuenta la ley indígena con un fondo para comprar tierras indígenas, para tratar de recuperar específicamente, acá en el norte también, pero específicamente en el sur, para tratar de recuperar aquellos territorios que fueron quitados al pueblo mapuche. Entonces, hay un fondo específico de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que se encuentra regulado en la ley indígena, que lo que viene a hacer, que es el Fondo de Tierras y Aguas, porque también es para comprar aguas, que lo que permite es devolver estos recursos naturales a los pueblos indígenas, a través de estos fondos que el Estado destina a esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Todo regulado en la ley, con toda la discusión que esto también puede tener. Hemos visto el reconocimiento de la protección estatal de los pueblos indígenas, que esto también tiene que ver con cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas y los deberes que tiene, y la consagración constitucional de la promoción y desarrollo de los pueblos indígenas, es decir, todo lo que nosotros hemos conversado hasta este punto, no solo sea reconocido a nivel legal de la ley indígena o del convenio 169, entendiéndolo a este como una ley, si bien alguien podría discutir que tiene rango constitucional, entendiendo que es un tratado internacional de derechos humanos, esté consagrado en la Constitución, esta idea de la promoción y desarrollo de los pueblos indígenas. Así también, otro punto importante a reconocer en una Constitución es el reconocimiento de los derechos lingüísticos, la protección estatal de los territorios indígenas y el reconocimiento de las organizaciones sociales indígenas y las autoridades indígenas, que nosotros actualmente, yo les mencionaba, no tenemos, porque lo que tenemos en la ley indígena es la generación de instituciones distintas de las que los pueblos reconocían como propias organizaciones sociales o como propias autoridades indígenas, sino que crea un concepto nuevo de la comunidad indígena, la asociación indígena, y en el caso de y es peor en el caso del norte de Chile, porque se generan lo que son las ADI, que son las áreas de desarrollo indígena, que fueron determinadas por la ley y por quienes redactaron la ley, sin reconocer verdaderos territorios indígenas, sino que tomaron el mapa y lo dividieron en áreas de desarrollo indígena, que cuentan con determinados representantes que toman ciertas determinaciones por los pueblos originarios ante el Estado chileno. Eso tiene que ver con, nuevamente, por una muy mala práctica que tiene no solo el Estado chileno, también está haciendo un error de todos los estados latinoamericanos, donde no se respetan los usos y costumbres, no se respetan los territorios indígenas, sino que alguien determina, sin conocer los determinados territorios, solamente divide los terrenos, sin preocuparse cómo lo hace. Ya, esto es como de forma general, vamos a seguir hablando sobre este punto, de este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, cuál es el estado de reconocimiento que nosotros tenemos, y de qué forma está reglamentado la ley indígena y está reglamentado en el convenio 169 de la OIT.
Otro punto importante, porque también me quedan unos minutos de clase, es el que nosotros entendamos, y que es algo que nosotros hemos conversado, y esto ya saliendo del tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, esto tiene que ver con derecho indígena, nosotros tenemos que entender, y es algo que hemos conversado, ¿se recuerdan cómo es el marco normativo cuando nosotros hablamos de derechos indígenas? ¿Cuáles son las normas que se contienen dentro de lo que nosotros hablamos como derecho indígena? La ley indígena. La ley indígena, que sería lo normativo positivo, ¿sí? El convenio de 169 de la OIT igual contiene cosas indígenas. Sí, 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 de hecho sí. Y en sí el derecho consuetudinario, costumbre. El derecho consuetudinario, los usos y costumbres, ¿no? Entonces, es más que eso, pero eso, la gracia o lo que nosotros estamos conversando, y es lo que primariamente quiero que entiendan, que nosotros nos encontramos ante un derecho normativo positivo, que es el ya reglamentado en nuestro derecho, como la ley indígena, el convenio 169, en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, todo esto como un marco normativo que incluye derecho indígena. A esto nosotros podemos incorporar la ley de monumentos nacionales, que también habla en algunos puntos de especiales situaciones de los pueblos indígenas. Podemos incorporar también toda la reglamentación del Servicio Nacional de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto también incluye ciertos conceptos con respecto a cómo operan ciertos proyectos económicos en territorios indígenas, que probablemente en medio ambiente algo les van a comentar este semestre, porque siempre va a incluir este elemento. Y así, nosotros lo que encontramos finalmente es un marco normativo, jurídico, positivo, desagregado, ¿no? Donde encontramos distintas regulaciones que incluyen elementos indígenas, que incluyen ciertos reconocimientos, pero lo hacen en distintos instrumentos, ¿no? Que no operan todos en conjunto, para que nos hagamos una idea. Aparte de este derecho jurídico positivo que nosotros hemos mencionado, encontramos lo que bien me decía la compañera con respecto a el derecho consuetudinario y el reconocimiento a los usos y costumbres que tienen los pueblos originarios, o este derecho propio que yo también les mencionaba en clases anteriores. Entonces nos encontramos ante este marco jurídico desagregado que nosotros tenemos, que yo les mencionaba, que yo diría que quizá lo fundamental sería la ley indígena y el convenio 169 de la OIT. Y bueno, y en este mismo marco normativo positivo encontramos también los elementos internacionales de reglamentación de derecho indígena. Y por otro lado, este derecho consuetudinario indígena y este reconocimiento a los usos y costumbres indígenas. Entonces encontramos este asunto que involucra un elemento indígena originario, y si nuestra visión es más crítica, nos encontramos ante una real ausencia de un cuerpo normativo que garantice los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros podríamos pensar, ¿qué es lo que está proponiendo la profesora? ¿Que tengamos un código que reglamente todos los asuntos indígenas? No, porque eso sería imposible de hacer. Pero algo que a mí me parece que podría ser, y que sería un buen ejemplo con respecto a lo que ha ocurrido en otros estados latinoamericanos, es que estos reconocimientos, por lo menos de la base de la generación de este derecho, nosotros lo hagamos a nivel constitucional. Esa sería la importancia, ¿no? A fin de que, si nosotros lo garantizamos en la Constitución, lo que venimos a garantizar es la protección de los derechos de este grupo altamente desprotegido y olvidado por nuestros ordenamientos hasta este punto, incluso desde el momento de la conquista hispánica o desde el momento de la generación del Estado chileno, que es lo que nosotros hemos conversado hasta este punto en clase. La conquista hispánica, que ustedes saben sobre este proceso porque probablemente lo estudiaron a fondo o se lo mencionaron en clases, pero no desde una visión, me refiero en clases de colegio, ¿no? Quizá no desde una visión muy crítica, es el inicio de la destrucción de este concepto y régimen de la propiedad, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato, que sobre las tierras tenían los pueblos indígenas y que era esencialmente comunitario, que es lo que nosotros conversamos. Este proceso de destrucción de este derecho propio de los pueblos originarios continuó durante toda la época de la conquista y luego durante la independencia, y esta desarticulación del derecho propio indígena continúa aún bajo el régimen de gobiernos democráticos, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué creo que continúa esta destrucción del derecho propio? En cuanto no existe un reconocimiento de estas especiales manifestaciones
sea en la Constitución o incluso en los distintos ordenamientos desagregados que yo les hablo de derecho indígena. Como no tenemos ningún reconocimiento, y muchas veces cuando se establecen ciertas políticas públicas, como por ejemplo, en el caso de la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, y les voy a hablar mucho de ese caso porque ese es el caso que yo investigo y es el que más trabajo. ¿Por qué nosotros tenemos la cuenca hidrogeológica del Tamarugal cerrada? Es una razón muy importante. Está cerrada porque se hicieron ciertas mediciones por parte de la Dirección General de Agua y se determinó que en la cuenca hidrogeológica le queda poca agua y que probablemente en un tiempo de 10 a 20 años no vamos a tener más agua de esa cuenca hidrogeológica. Entonces la razón y el motivo para cerrar la cuenca, es decir, que no se generen nuevos derechos y accesos sobre esa cuenca hidrogeológica, es un buen motivo. El problema es que en la generación, porque este cierre de la cuenca hidrogeológica obedeció a toda una política nacional de cuidado del agua, nacional, no solamente en el norte de Chile, en cuanto se veía que el acceso al agua y la cantidad de agua que nos quedaba era poca. El problema es que cuando se genera esta política pública no se considera la situación especial de los pueblos indígenas, especialmente no se considera la especial situación de quienes todavía viven en el territorio y todavía ocupan el agua, y la ocupan y lo han ocupado ancestralmente desde antes de la existencia del Estado chileno. Entonces, por eso es importante, o por eso yo postulo, que aún viviendo en regímenes democráticos, en el nivel de no entender el derecho propio indígena o de no entender los sistemas de resolución de conflictos que tienen los pueblos originarios, generan esta situación de conflicto que hay un verdadero desconocimiento y destrucción del derecho propio. Porque finalmente nuestro marco normativo no posibilita ni facilita el que nosotros conozcamos y reconozcamos este derecho propio, sino todo lo contrario, sino que reglamenta finalmente lo que viene a ser, incluso bajo los gobiernos democráticos, continúa como una política integradora de los pueblos indígenas. Es decir, no reconocer la especial situación, no reconocer la diversidad cultural, sino que incluirlos dentro de políticas que generó para todo el Estado chileno, sin hacer estas excepciones. Alguien me podría preguntar, pero bueno, se podría preguntar que esta es una situación muy compleja o cómo nosotros podríamos generar estas políticas donde yo genero excepciones para los pueblos indígenas, para las primeras naciones. No es fácil de hacer, pero tenemos ejemplos tanto en el Estado de México, tenemos ejemplos en Colombia, tenemos ejemplos incluso en Estados Unidos, que en general no es muy buen ejemplo cuando habla del trato con los pueblos originarios, y tenemos ejemplos también en el caso de Canadá, ¿no? Y de Nueva Zelanda, Australia, en fin, otras legislaciones donde, y otros estados, perdón, donde uno encuentra también pueblos indígenas que habitan y que han continuado habitando este territorio. Entonces, así como el Estado de Chile, incluso en el inicio de la generación del Estado chileno, porque esto es otro punto importante que a mí me enseñaban cuando yo estaba estudiando esa materia, cuando se da el proceso de independencia en Chile, de la corona española y de la generación del Estado chileno, en ambos bandos habían población indígena. Entonces nosotros encontrábamos pueblos indígenas que estaban quienes estaban por la independencia del Estado chileno, y había miembros del pueblo indígena que estaban finalmente con la corona española. Entonces, para que sepan que los independistas no necesariamente representaban los intereses de los pueblos indígenas, como tampoco necesariamente la corona española representaba los intereses de los pueblos indígenas, pero en lo cierto, cuando se produce la independencia de la corona española, en la generación del nuevo Estado chileno, no se respetaron algunos acuerdos que ya había hecho la corona española con los pueblos indígenas. No fueron respetados por este proceso de independencia. Entonces, ahí está la duda o la pregunta, porque uno siempre tiende a pensar de que quizá los intereses de los pueblos indígenas estaban incluidos en este proceso de independencia. No, no necesariamente. Uno encontraba en ambos bandos miembros de los pueblos indígenas que luchaban, uno por continuar bajo la corona española y otros por continuar o generar un nuevo Estado en este Estado independiente chileno. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se configura el Estado chileno, desde su inicio, entonces comienza a relacionarse con los pueblos originarios y va imponiendo sobre ellos la cultura de la sociedad dominante. Y de ahí viene esta idea que nosotros tenemos en la Constitución de el Estado chileno es uno y está conformado por una nación, ¿no? Somos todos una nación. Que se discute mucho, se discute desde la idea de los derechos de los pueblos originarios y de los derechos indígenas, donde nosotros decimos no, en efecto nosotros no somos solo un Estado y no somos solo una nación, nosotros somos un Estado configurado por muchas naciones, entonces podemos decir que somos un Estado pluricultural, plurinacional, etc.
que finalmente no es algo que nosotros estemos creando, sino que es una disputa de esta sociedad dominante que me dice que nosotros somos un Estado, una nación, que es la nación chilena. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos conversado hoy día? Profe, Dígame. eso que dijo último respecto de la conformación de varios pueblos para hablar que Chile sea como plurinacional, ¿es la palabra? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, para determinar que alguien sea parte de una comunidad mapuche, aymara o quechua, ¿cómo se hace eso? O sea, entiendo que hay gente que toda la vida, no sé, ha crecido dentro de su entorno como de su comunidad indígena, tiene un apellido igual que es propio de la comunidad, pero me pregunto si hay gente que, no sé cómo decirlo de una forma respetuosa, pero así como que no sea como mezcla tal vez. ¿Cómo determinar eso, por ejemplo? Como quiénes pertenecen y quiénes no. A ver, depende de cómo lo veamos. Si yo lo veo desde el punto del derecho internacional y del principio de la autodeterminación, los pueblos originarios serían quienes debieran tener la palabra para decir si alguien pertenece o no pertenece a ese pueblo en particular. Así ocurre, y eso está reglamentado de esta forma en Canadá. Entonces, en Canadá hay varios pueblos originarios, como el pueblo Inuit, y el pueblo Inuit se pasa a un consejo de ancianos y ellos determinan si una persona en particular es parte de ese pueblo o no, y bueno, los requisitos varían, ¿no? Y le preguntan sus apellidos, su historia, si aún conserva ciertos elementos que lo conecten con el territorio, que lo conecten con el pueblo indígena. Pero ese no es nuestro caso, sería ideal que así fuera. En nuestro caso, esto está reglamentado en el artículo 3 de la ley indígena, que me dice quiénes tienen la calidad indígena. Así lo dice la ley. Y qué es lo que de esta calidad indígena en general se basa en tener apellido abiertamente indígena, en tener padre o madre indígena, y también otra posibilidad del artículo 3 es el que yo me case con un miembro de una comunidad indígena y yo adopte los usos y costumbres de ese pueblo indígena, que es uno de los artículos más discutidos de cómo yo puedo adoptar esta calidad indígena, ¿no? Ha sido muy discutido, porque aparte uno lo único que tiene que hacer es una declaración que la firma ante notario, entonces no tenemos como un respeto a este principio de la autodeterminación. Pero así es en Chile, hasta ahora. ¿No? Ojalá que en el futuro, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que reclaman los pueblos, puedan ellos finalmente y ellas optar y decir quiénes son parte de este pueblo. Ah, ya, profe, gracias. Así está reglamentado actualmente, acá en Chile. Nosotros siempre estamos más atrás de cómo lo hacen otros estados, porque estamos muy atrasados en lo que es la reglamentación del derecho indígena, pero hemos mejorado bastante si pensamos en nuestra realidad al año 81, al año 89, al año, no sé, 2000, ya ahora hemos avanzado algo más lentamente, pero algo más avanzado. Con la ratificación del convenio 169 ya avanzamos bastante, porque nos demoramos mucho en ratificarlo. Recuerden que el convenio 169 se abrió para ratificación creo que en 1989 o 1990 y nosotros lo ratificamos en el 2009. Nos demoramos muchísimo en ratificar. Hasta España ratificó. Para que se hagan una idea. Y España sí que tiene mucho que debe, ¿no? Sí. Ya, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces nos vemos el próximo martes, porque recuerden que las clases sincrónicas las vamos a tener el martes. Revisen el aula virtual porque voy a estar subiendo algunos apuntes para por si les interesa revisarlos. Y bueno, cualquier duda me la pueden preguntar aquí a través del chat de Teams o a través, no, prefiero que me pregunten en el chat de Teams y no en aula virtual porque es un poco más complejo el chat de aula virtual, no tengo muy claro, aquí es más fácil poder acceder a él. Así que nos vemos la próxima semana, que tengan buena semana, buen inicio. Chao. Chao, profe, gracias, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.